el avance de la clase del día de hoy. Nos habíamos quedado nos había quedado pendiente el ejercicio número 5, así que lo vamos a concluir y con ello vamos a iniciar con la guía número 2. ¿Alguien que quiera participar? Por favor, pueden levantar sus manitos. Tienen la opción en la parte inferior de la reunión. Ya le vamos a pedir, por favor, al compañero Fernando. Si por favor nos puede colaborar con el enunciado de Buenas noches, Oxy. Ok. Bueno, se seleccionan al azar dos respuestas para bolígrafo de una caja que contiene tres repuestos. Repuestos azules, dos rojos y tres verdes. Si X es el número de repuestos azules y Y es el número de repuestos rojos seleccionados. Inciso A. Halla la distribución conjunta de X e Y. Inciso B. Calcule la distribución marginal de X e Y. Y inciso C. Halla la probabilidad condicionada de X dado Y es igual a 0. Ya, perfecto, gracias Fernando. Un ratito antes voy a volver a compartir. Voy a cambiar un rato de señal, en un momentito. Ahora sí. Como ya acaba de leer su compañero, vamos a dar solución al ejercicio número 5, ¿ya? Como ya lo habíamos mencionado, vamos a seguir los pasos que ya hemos visto en la clase anterior. Primeramente vamos a definir nuestras variables. Dentro del problema ya nos menciona cuáles van a ser las variables con las cuales vamos a estar trabajando. La variable X va a representar el número de repuestos de bolígrafos azules. Sin embargo, la variable Y va a representar el número de repuestos de bolígrafos rojos, ¿ya? El problema nos dice que de esta urna que contiene 3 bolígrafos azules, 2 bolígrafos rojos y 3 bolígrafos verdes, tenemos que seleccionar una muestra conformada por 2 bolígrafos, ¿ya? Como acá ya hemos definido nuestras variables aleatorias con las cuales vamos a trabajar, también acá tenemos que definir el rango de nuestras variables aleatorias. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el rango son los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. Si analizamos a nuestra variable aleatoria X, que representa el número de repuestos azules, acá directamente en la urna podemos seleccionar, hasta 3 bolígrafos azules. Pero como dentro del problema nos dice que de esta urna tenemos que sacar 2 bolígrafos rojos, el rango que va a tomar nuestra variable aleatoria X va a ser 0, 1 y 2. ¿Por qué va a ser hasta máximo 2? Porque el problema nos dice que tenemos que seleccionar muestras conformadas hasta por 2 bolígrafos, ¿ya? Ahora, en cuanto a la variable Y, que viene a representar el número de repuestos rojos, el rango de esta variable va a estar dado por 0, 1 y 2, ¿ya? Una vez definida el rango de nuestras variables aleatorias, como tercer paso tenemos que definir el espacio muestral. En cuanto al espacio muestral, van a ser las combinatorias que tenemos entre el rango de X y el rango de Y. La primera combinatoria va a ser 0, 0. La segunda va a ser 0, 1. La tercera va a ser 0, 2. La cuarta va a ser 1, 0. La quinta va a ser 1, 1. 1, 2 no va a existir, ya que en esta combinatoria estaríamos seleccionando 3 bolígrafos. Como nos dice hasta 2 bolígrafos, la combinatoria 1, 2 no va a existir. Seguidamente tendríamos la combinatoria 2, 0 y hasta ahí terminaría lo que viene a ser nuestro espacio muestral. Y ya con ello, acá importante mencionar antes de entrar a la parte de las fórmulas, acá tenemos en el espacio muestral los eventos únicos, ya que vienen a ser 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1 y 2, 0, ¿ya? Sin embargo, cada uno de estos eventos tiene un número de frecuencias, es decir, que cada uno de ellos se va a repetir una determinada cantidad de veces, ¿ya? Para determinar el número total de resultados que deberíamos obtener en nuestro espacio muestral, nuevamente nos vamos a apoyar en lo que viene a ser las técnicas del conteo, ¿ya? En cuanto a las técnicas del conteo, nos apoyamos en la tablita y dentro del mismo decimos, estamos en un caso de sin repetición, ya que si extraemos un bolígrafo no lo podemos volver a devolver directamente.
Dentro del mismo estamos en un caso en el que las muestras, no importa el orden, ¿no? Entonces directamente la fórmula con la cual vamos a determinar el número total de resultados que deberíamos obtener debería estar dado por esta combinatoria, ¿ya? Entonces dentro de la fórmula reemplazamos los valores, sabemos que n representa el número total de repuestos que se encuentra en la urna y sin embargo el valor de k representa la muestra seleccionada, que en este caso viene a ser por 2 bolígrafos. Realizamos la combinatoria y con ello determinamos que dentro de nuestro espacio muestral debería haber 28 resultados, ¿ya? Entonces, nuevamente, en esta parte nosotros tenemos los eventos únicos y no sabemos cuánto, o sea, qué cantidad de veces se va a repetir cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, acá directamente por las características del problema, podemos decir que para calcular la probabilidad, que es el cuarto paso, vamos a trabajar con la distribución de probabilidad hipergeométrica. ¿Por qué vamos a trabajar con la distribución hipergeométrica? Para ello vamos a ver las características que tiene esta distribución. La distribución hipergeométrica como características tiene las siguientes. La primera de ellas nos dice que esta distribución se aplica cuando se extraen muestras o se tienen eventos repetidos, en el que no se puede devolver el elemento extraído. En cuanto a la segunda característica, nos dice que las muestras no tienen reemplazos, es decir, que si elegimos un elemento de la población, no lo podemos volver a elegir, ¿ya? La fórmula con la cual vamos a calcular la probabilidad es la fórmula que se detalla en sus pantallas. La fórmula, en la parte derecha, tenemos la denotación de cada una de las variables con las cuales vamos a trabajar. Por un lado tenemos la variable n mayúscula, que n mayúscula representa el total de la población, ¿ya? N minúscula representa el tamaño de la muestra y X, Y y Z mayúscula representa los éxitos en la población. En cuanto a la variable X, Y y Z minúscula representa los éxitos en la muestra, ¿ya? Vámonos a los datos del problema. Sabemos que n mayúscula, como es el total de la población, como sabemos que en nuestra urna en total tenemos 3 bolígrafos azules, 2 rojos y 3 verdes, en la población en total tendríamos 8 bolígrafos, ya por lo tanto n mayúscula va a estar dado por 8. En cuanto a la muestra nos dicen que tenemos que extraer bolígrafos con un tamaño de 2, ya, así que el tamaño de la muestra que viene representado por n minúscula va a tomar el valor de 2. En cuanto a X, Y y Z, como son los éxitos en la población, ya habíamos dicho que los bolígrafos que se van a encontrar en la urna van a ser básicamente los bolígrafos que se encuentran en la población. X mayúscula va a estar dado por 3, Y mayúscula va a estar dado por 2 y Z mayúscula va a estar dado por 3, ¿ya? Entonces vamos acá a reformular nuestra fórmula poniendo en términos de nuestras variables, que vienen a ser la variable X y la variable Y, ¿ya? Entonces, X mayúscula, como yo la había mencionado, va a ser 3, Y mayúscula va a ser 2 y Z mayúscula va a ser 3, que vienen a representar los bolígrafos azules, los bolígrafos rojos y los bolígrafos verdes en la población. En cuanto a la muestra, va a depender de la combinatoria de la cual nosotros realicemos el estudio, así que la parte inferior le vamos a dejar como X en cuanto a los bolígrafos azules, y en cuanto a los bolígrafos rojos lo vamos a dejar con Y. Sabemos que dentro del problema no hemos denotado nuestra variable Z, ¿ya? Entonces, en esta parte, como no estamos trabajando con la variable Z, lo que he hecho acá es poner mi función o mi variable Z en función de mi variable X y Y, ya que en este caso va a ser 2 menos X y menos Y, que va a venir a representar los bolígrafos seleccionados de color verde, ¿ya? Entonces, la fórmula con la cual vamos a calcular la probabilidad va a ser esta fórmula, que contempla a 2 variables, la variable X y la variable Y. Ya realizado esto, vamos a proceder a calcular la probabilidad, ¿ya? Para ello vamos a considerar los eventos únicos que vienen a ser 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1 y 2, 0, ¿ya? Realizamos primeramente el cálculo para el primer evento que viene a ser 0, 0, ¿ya? Dentro de esta fórmula vamos a reemplazar estos valores. En vez de X vamos a poner el valor de 0 y en vez de Y vamos a poner el valor de 0, ¿ya?
Realizamos el cálculo contemplando las combinatorias y con ello vamos a calcular la primera probabilidad, que nos da un valor de 3 dividido entre 28. En cuanto a nuestro segundo evento, que viene a ser 0,1, de la misma manera realizamos el cálculo contemplando que X vale 0 y Y vale 1. Dentro de nuestra fórmula inicial, reemplazamos esos dos valores, realizamos el cálculo de las combinatorias y con ello llegamos a la conclusión que la probabilidad cuando X toma el valor de 0 y Y toma el valor de 1, esta probabilidad va a tomar un valor de 6 dividido entre 28. Posterior a ello, nos vamos al siguiente evento que viene a ser 0,2. De la misma manera, decimos que X va a tomar el valor de 0 y Y va a tomar el valor de 2. Reemplazamos dentro de nuestra fórmula y calculamos la probabilidad, la cual nos da un valor de 1 dividido entre 28. De esta manera vamos a ir realizando el cálculo para nuestros eventos restantes que vienen a ser 1,0, 1,1 y 2,0, ¿no? Acá directamente mostramos las respuestas de cada uno de estos eventos. Y ya una vez calculadas las probabilidades de todos los eventos únicos, procedemos a realizar lo que nos está pidiendo dentro del problema. ¿Qué nos decía en el inciso número A? Halle la distribución de probabilidad conjunta de X y Y, ¿ya? Para ello ya habíamos visto cómo se realiza esto, nos apoyamos en la tablita en la cual de manera conjunta analizamos a la variable X y aquí vamos a ir anotando las probabilidades que hemos hallado, ¿ya? Cabe recalcar acá que a la hora de calcular la probabilidad contemplando una distribución hipergeométrica, acá ya hemos aplicado lo que viene a ser el teorema de Laplace. En la parte del numerador hemos contemplado los casos favorables, y en la parte del denominador hemos contemplado el número total de éxitos, ¿no? Entonces ya acá en la tabla de distribución conjunta simplemente tenemos que reemplazar los valores que hemos obtenido, ¿ya? Entonces primeramente vamos a analizar el primer evento que viene a ser cuando X toma el valor de 0 y cuando Y toma el valor de 0. Este evento nos ha dado una probabilidad de 3 dividido entre 28. Reemplazamos ese valor. Posterior a ello decimos que nuestro siguiente evento es cuando X toma el valor de 0 y cuando Y toma el valor de 1. Nos fijamos, tenemos esa probabilidad en la parte izquierda y decimos que esta probabilidad es igual a 6 dividido entre 28. De esta manera vamos a ir completando las diferentes probabilidades y en el caso que haya eventos en los cuales no hemos calculado una probabilidad, como es el caso de cuando X toma el valor de 1 y Y toma el valor de 2, sabemos que este evento no se va a dar porque aquí estaríamos seleccionando 3 bolígrafos. Directamente decimos acá que la probabilidad va a ser igual a 0. Una vez completada nuestra tablita, tendríamos la distribución de probabilidad conjunta, ¿ya? Acá también tenemos que representar nuestra tabla, nuestra distribución marginal, tanto de la variable X como de la variable Y. En cuanto a la variable X, ya habíamos visto esto, realizamos la sumatoria de las variables que se encuentran en las filas y con ello hallamos la distribución marginal de X, ¿no? En cuanto a la variable Y, de la misma manera, realizamos la sumatoria de los valores que se encuentran en las columnas. Y finalmente, en la última fila, vamos a calcular la distribución marginal de nuestra variable Y. Una vez calculada la distribución de probabilidad conjunta, tenemos que verificar la condición que tiene que cumplir una distribución de probabilidad, la cual nos decía que las probabilidades en todos los casos tenían que ser mayor a 0, y la segunda que la sumatoria de todas las probabilidades nos tiene que dar la unidad, ¿no? Acá directamente se puede verificar en nuestra tablita de distribuciones de probabilidad, ya que todas las probabilidades son mayores o iguales a 0, y también realizando la sumatoria hemos verificado que nos da la unidad, ¿no? Y con ello estaríamos concluyendo el inciso número A. En cuanto al inciso B, ¿qué nos dice? Calcule la distribución marginal de X y Y. Como en la tabla de distribución de probabilidad conjunta ya hemos calculado la distribución marginal, acá simplemente quiero representarlo. Y ya representando, acá tenemos la distribución marginal de X y por la parte derecha tenemos la distribución marginal de nuestra variable Y. En cuanto al inciso C que nos pide, haya la probabilidad condicionada de X, dado que ya ha sucedido Y, que Y va a ser igual a 0.
Como nos está pidiendo calcular la probabilidad condicional, sabemos que la fórmula con la cual vamos a trabajar es esta fórmula, la cual nos dice que la probabilidad condicional en la parte del numerador contempla la probabilidad conjunta y en la parte del denominador contempla la probabilidad marginal, ¿ya? Entonces, para ello sabemos que inicialmente vamos a ver cuáles valores cumplen con la condición, que y sea igual a 0. Nos fijamos dentro de nuestra tabla de distribución de probabilidad conjunta. ¿Qué valores cumplen que y sea igual a 0? Aquí tenemos 1, una probabilidad, 2 probabilidades y 3 probabilidades que cumplen esta condición que y sea igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener 3 probabilidades condicionales, ¿ya? La primera es que x sea igual a 0, dado que y es igual a 0. La segunda es que x sea igual a 1, dado que y es igual a 0. Y finalmente la tercera, que x sea igual a 2, dado que y es igual a 0. La última no tiene mucho caso analizarla, ya que directamente la probabilidad es igual a 0, ¿ya? Ya contemplando ello, procedemos a calcular las probabilidades condicionales. Como ya la habíamos visto, para calcular la probabilidad condicional, en la parte del numerador tenemos que contemplar la probabilidad conjunta. En cuanto a la parte del denominador, tenemos que contemplar la probabilidad marginal. Para ello vamos a reemplazar valores. Ya primeramente vamos a calcular la probabilidad condicional de que x sea igual a 0, dado que y es igual a 0. ¿Qué nos decía la fórmula? En la parte del numerador tenemos que contemplar la probabilidad conjunta cuando x es igual a 0 y y es igual a 0. Nos vamos a la parte de nuestros datos. Sabemos que esta probabilidad es igual a 3 dividido entre 28, que es lo que he reemplazado en la parte del numerador. En cuanto a la parte del denominador, que nos dice la probabilidad marginal de que y sea igual a 0, este valor de la misma manera ya lo hemos determinado. Nos dice que esta probabilidad es igual a 15 dividido entre 28, que es lo que he reemplazado en la parte del denominador. Acá, realizando una pequeña simplificación, denotamos la primera probabilidad condicional, que va a ser igual a 3 dividido entre 15. En cuanto a nuestra segunda probabilidad condicional, cuando x es igual a 1, dado que y es igual a 0, en la parte del numerador tenemos que contemplar la probabilidad conjunta de que x sea igual a 1 y y sea igual a 0, que acá tenemos esa probabilidad, la cual nos dice que es igual a 9 dividido entre 28. En la parte del denominador, la probabilidad cuando y es igual a 0, que de la misma manera tenemos ese resultado por acá, que es 15 dividido entre 28. Realizando la simplificación, decimos que esta probabilidad es igual a 9 dividido entre 15. Y finalmente nuestra última probabilidad, que es cuando x es igual a 2, dado que y es igual a 0, ¿no? En el numerador reemplazamos la probabilidad conjunta, la cual nos da un resultado de 3 dividido entre 28, y en la parte del denominador la probabilidad marginal de nuestra condicionante, que viene a ser que y sea igual a 0, la cual nos ha dado un valor de 15 dividido entre 28. Realizamos este cálculo y con ello determinamos que esta probabilidad nos va a dar un resultado de 3 dividido entre 15, ¿ya? Como acá ya tenemos las probabilidades condicionales, lo que queda verificar es que la sumatoria de estas 3 probabilidades debería darnos la unidad, ¿ya? Para ello, acá vamos a construir una tablita en la cual vamos a representar los valores de nuestras variables, es decir, x y en la segunda fila vamos a representar las probabilidades condicionales, ¿ya? Para el primer caso hemos dicho que x va a ser igual a 0 y y va a ser igual a 0. Esta probabilidad nos daba un valor de 3, lo vamos a representar también acá, en un momentito. Esta probabilidad era igual a 3 dividido entre 15, ¿ya? En cuanto al segundo, en el que x es igual a 1 y y es igual a 0, esta probabilidad era igual a 9 dividido entre 15. Y finalmente nuestra última probabilidad en la cual x es igual a 2 y y es igual a 0, el cual nos daba un valor de 3 dividido entre 15. Realizando la sumatoria de los 3 debería darnos la unidad y con ello verificamos que la segunda propiedad, que la sumatoria de todas las probabilidades nos tiene que dar la unidad, ¿ya? Eso sería en cuanto al inciso C y con ello estaríamos terminando la guía número 1 que correspondía al caso discreto. Ahora vamos a pasar
ya la segunda guía, que viene a ser variables aleatorias continuas, bueno, el caso continuo, y vamos a comenzar explicando un poquito acerca de las fórmulas, ¿ya? Ya habíamos visto en la clase anterior las fórmulas que van representadas a las variables aleatorias discretas, que en resumen nosotros realizábamos las sumatorias, ¿ya? En el caso que estemos trabajando con variables aleatorias continuas, vamos a realizar lo que viene a ser la integral, ¿ya? Esa es básicamente la diferencia. La primera que vamos a ver acá va a ser las propiedades que tiene que cumplir una función de densidad para que sea una variable aleatoria continua. La primera de ellas nos dice que la función de densidad sea conjunta marginal. En todos los casos tienen que ser mayor a 0. La segunda propiedad nos dice que la doble integral de la función de densidad conjunta respecto de ambas variables, que vienen a ser la variable x y la variable y, nos tiene que dar la unidad, ¿ya? Otra de las fórmulas con las cuales vamos a estar trabajando, primeramente contempla la función de distribución acumulada, ya que esta función de distribución acumulada también es conocida como función de distribución. Ya, esta función nosotros la vamos a representar con F mayúscula. Para calcular esta función de distribución acumulada, nosotros tenemos que realizar la doble integral de la función de densidad conjunta respecto de nuestras dos variables, respecto de la variable y respecto de la variable x. En cuanto a los límites de integración, el límite inferior va a estar dado por menos infinito, que este valor puede cambiar de acuerdo a las condiciones del problema, ¿ya? En cuanto al límite superior, siempre va a estar dado por las variables bajo la cual nosotros vayamos a integrar. Por ejemplo, si acá yo integro respecto de mi variable y, el límite superior va a estar dado por la variable y. Si integro respecto de mi variable x, el límite superior va a estar dado por mi variable, que viene a ser la variable x, ¿ya? De esta manera vamos a calcular la función de distribución acumulada, que se la representa con F mayúscula. En el segundo caso, que viene a ser la función de densidad conjunta, ¿ya? Acá se los he puesto una fórmula que va a ser una de las formas bajo las cuales vamos a calcular la función de densidad conjunta. Pero esta función de densidad conjunta la vamos a calcular a partir de esta función, que viene a ser la función de distribución acumulada, ¿ya? Si nosotros en un ejercicio tenemos como dato esta función, que viene a ser la función de distribución acumulada, y a partir de esta queremos calcular la función de densidad conjunta, tenemos que realizar el paso contrario. Si para calcular la función de distribución acumulada hemos integrado, para calcular la función de densidad conjunta tenemos que derivar, ¿ya? ¿Y respecto de qué vamos a derivar? Respecto de nuestras dos variables. Primero respecto de nuestra variable x y luego respecto de nuestra variable y. ¿Y bajo qué función vamos a derivar? Respecto de nuestra función de distribución acumulada, ¿ya? La siguiente fórmula que vamos a ver es la función de densidad marginal. Acá se los he puesto dos funciones, una correspondiente a la variable x y otra correspondiente a la variable y. En cuanto a la variable x, si nosotros queremos calcular la función de densidad marginal de la variable x, lo que tenemos que hacer acá es integrar, pero respecto de nuestra otra variable, ¿ya? Como acá yo quiero calcular para x, voy a integrar respecto de mi otra variable, que vendría a ser mi variable y, ¿ya? Y los rangos de integración voy a contemplarlos ya fijándome en mi variable y, ¿ya? De la misma manera, si yo quiero calcular la función de densidad marginal para mi variable y, yo lo voy a integrar respecto de mi otra variable, ¿ya? Que viene a ser, perdón, la variable x. Y ya con ello voy a hallar la función de densidad marginal. Y finalmente tenemos también otra de las fórmulas con las cuales vamos a trabajar, que es la función de densidad condicional. En el caso continuo, esta función de densidad condicional, en la parte del numerador contempla la función de densidad conjunta y en la parte del denominador la función de densidad marginal. La función de densidad marginal va a ser de la variable que se encuentra en el denominador, que para en este caso es la variable y, ¿ya? También vamos a estar hablando acerca de los valores esperados, ¿ya? Que también se los conoce como esperanza matemática, que vendría a ser E de X.
El cálculo como tal contempla la integral de x multiplicado por la función de densidad marginal de la variable bajo la cual queremos calcular este valor esperado. Como acá estamos contemplando la fórmula para la variable x, va a ser la función de densidad marginal de la variable x. En cuanto al momento ordinario bivariante, nuevamente esta es la fórmula bajo las cuales deriva el valor esperado y otras fórmulas y otros valores esperados más, ¿ya? En cuanto a ello, tendríamos que contemplar el orden, que para el caso de la variable x, su orden está dado por la variable r, y en cuanto a la variable y, el orden está dado por la variable s, ¿ya? El momento ordinario bivariante nos dice que es la doble integral de x elevado al orden r y y elevado al orden s de la función de densidad conjunta, y esto lo tenemos que integrar respecto de nuestras dos variables. También vamos a estar hablando acerca del valor esperado condicional, que este valor esperado condicional nos dice que en términos de fórmulas es la integral de x multiplicado por la función de densidad condicional, ¿ya? También vamos a estar hablando acerca de la varianza, que la varianza también es conocido como momento potencialmente centrado, ¿ya? Cabe recalcar que la varianza como origen no tiene a la variable 0, sino tiene a la media, ya que eso lo vamos a ver a más detalle en el tema 4, que es estimación puntual, ¿ya? La varianza en términos de cálculos es la esperanza de x elevado al cuadrado menos la esperanza de x todo esto elevado al cuadrado, ¿ya? A partir del momento ordinario bivariante podríamos hallar estas fórmulas que acá yo ya lo he puesto, ya lo he detallado, pero ustedes podrían hallar, ¿no? En el caso de la variable x, el orden sería 2, y en el caso de la variable y, el orden sería 0, y a partir del reemplazo del momento ordinario bivariante hallarían las fórmulas que acá directamente yo ya lo he reemplazado, ¿ya? También aquí vamos a estar hablando de la covarianza. En el caso continuo y en el caso discreto, la covarianza es la misma. La covarianza es la esperanza de x, y, menos la esperanza de x multiplicado por la esperanza de y. También vamos a estar hablando acerca de la independencia, ¿ya? En el caso continuo, de la misma manera tenemos propiedades de independencia, ¿ya? La primera propiedad nos dice que la función de densidad conjunta en un caso de independencia debería ser igual a la multiplicación de las funciones de densidad marginal de ambas variables, que viene a ser la variable x multiplicado por la función de densidad marginal de la variable y. También otra condición u otra propiedad de la independencia está que la función de densidad condicional, en este caso, si primeramente en la parte del numerador está la variable x condicionado que en la parte del denominador y, esta función de densidad condicional nos dice que en un caso de independencia va a ser la función de densidad marginal de la variable que se encuentra en el numerador, que para este caso está la variable x, ¿ya? Si estamos en un caso de independencia, se debería de cumplir esta condición, ¿ya? Y de la misma manera acá tenemos en el caso que y se encuentra en el numerador, se debería de cumplir esta igualdad, ¿no? Que la función de densidad condicional, dado que ha sucedido x, debería ser a la función, o debería ser igual, perdón, a la función de densidad marginal de la variable y que se encuentra en el numerador. Y finalmente tenemos estas dos propiedades. Una de ellas nos dice que la covarianza debería ser igual a 0 en un caso de independencia, y también que la sumatoria de las varianzas, es decir, de x más y, debería ser igual a la varianza de x más la varianza de y. En cuanto al coeficiente de correlación, ya sabemos cómo se calcula. En la parte del numerador contemplamos la covarianza, en la parte del denominador la raíz de la varianza de x multiplicado por la varianza de y, ¿ya? Acá también tenemos el significado de cada uno de los valores que vayamos a obtener en cuanto al coeficiente de correlación. En resumen nos dice, ¿no? Que si el coeficiente de correlación está más centrado hacia el 0, nos dice que existe incorrelación. Y si este coeficiente está más centrado hacia el -1 o hacia el 1, existe correlación. Ya explicado las fórmulas, vamos a ir con la solución del ejercicio número 1. Y le vamos a pedir al compañero Marco Antonio si por favor nos puede colaborar con el enunciado.
Creo que no se encuentra. O antes, no sé si alguien tiene alguna duda. Es por eso que también puede ser que han levantado sus manitos. Si no es así, si no es el compañero Marco Antonio, vamos a pedir a la compañera Salma Valeria, si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Sí. Sea X, Y, una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad conjunta dado por, la función, inciso A, hallar el valor de K, inciso B, las funciones de densidades marginales de X, Y, las funciones, inciso C, las funciones de densidad condicional de X dado Y y de Y dado X. Inciso D, encuentre la probabilidad de que X sea menor que 3/4 y Y mayor o igual que 1/2. Inciso E, probabilidad de que Y sea mayor o igual a 3/4, dado que X es igual a 1/2. La probabilidad de Y menor o igual que 1/2, dado que X es menor o igual que 3/4. Inciso F, determine la esperanza de X, de Y, la varianza de X y la varianza de Y. Perfecto, gracias, Salma. Vamos a comenzar con la solución de este ejercicio. En el inciso número A nos estaba pidiendo hallar el valor de K, ¿ya? Precisamente cuando nos da, en este caso, la función de densidad conjunta, acá inicialmente no nos están dando el valor el cual va a tomar el valor de K, que es lo que nos está pidiendo en el inciso A, ¿ya? Si en un ejercicio no les pide calcular el valor de K, pero sin embargo no es conocido, ustedes obviamente para resolver los demás incisos, lo primero que tienen que hacer es calcular este valor, ¿ya? Como acá nos está pidiendo, vamos a realizar el cálculo. Para ello, inicialmente nos vamos a apoyar en la segunda propiedad que tiene que cumplir una distribución de probabilidad. ¿Qué nos decía esta segunda propiedad? Nos decía que la doble integral de la función de densidad conjunta respecto de nuestra variable X y respecto de nuestra variable Y debería ser igual a 1, ¿ya? Como esta función, o sea, la integral de esta función debería ser igual a 1, directamente acá lo que vamos a hacer es hallar el valor de K, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a apoyarnos en esta fórmula. ¿Qué nos dice? Tenemos que integrar esto partiendo de nuestra función de densidad conjunta. ¿Y aquí es igual nuestra función de densidad conjunta? Acá nos dice el problema que es igual a K multiplicado por 1 menos Y. Así que reemplazamos la función como tal en la parte central y posterior a ello procedemos a integrar, ¿ya? Acá la integración la pueden hacer primero respecto de X y luego respecto de Y. Eso ya va a depender de las condiciones del problema. Pero acá nosotros nos vamos a fijar en nuestros rangos, ¿ya? Si nos fijamos en el rango de nuestra variable aleatoria X, como intervalo inferior tiene el valor de 0, como intervalo superior tiene la variable Y, ¿ya? Si nos fijamos en el rango de nuestra variable aleatoria Y, el rango inferior es el valor de 0 y el rango superior es el valor de 1, ¿ya? Entonces acá como recomendación siempre se integra respecto de la primera variable que depende de la otra, ¿ya? Como en este caso X, como intervalo superior, tiene la variable Y, entonces va a ser nuestra primera variable bajo la cual nosotros vamos a integrar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, primeramente decimos vamos a integrar respecto de nuestra variable X y tenemos que denotar los rangos de integración, ¿ya? Nos fijamos en nuestra variable X. Como intervalo inferior tiene el valor de 0, así que nuestro intervalo inferior va a estar dado por el valor de 0. En cuanto al intervalo superior, va a estar dado acá por la variable Y, ya que es el intervalo superior, ¿ya? Esos van a ser los rangos bajo los cuales nosotros vamos a integrar esta función respecto de nuestra variable X. Pero también tenemos que integrar respecto de nuestra otra variable, que viene a ser la variable Y, ¿ya? Nuevamente denotamos los rangos de integración. Como Y como intervalo inferior tiene el valor de 0, va a ser nuestro límite inferior de integración. Y nuestro límite superior va a ser la unidad, ya que la variable Y como intervalo superior tiene el valor de 1, ¿ya? Una vez que nosotros hagamos denotado los límites de integración,
procedemos a integrar. Primeramente vamos a integrar respecto de nuestra variable x, ¿ya? Haga como la función no depende de x, directamente decimos que la integración va a estar dado por x, ¿no? Directamente. Y acá lo que tenemos que hacer es evaluar en nuestros límites de integración, ¿no? En el intervalo inferior, que sea igual a y, y en el intervalo inferior, que sea igual a 0. Una vez que tengamos evaluada nuestra función, finalmente nos queda integrar respecto de la variable y. Acá lo que he hecho es básicamente ingresar la variable y para que de esta manera nos facilite a la hora de integrar. Y una vez que tenemos ingresado nuestra variable y, procedemos a integrar. Sabemos que la integral directa de y va a ser y elevado al cuadrado dividido entre 2. Y por otro lado, la integral de y elevado al cuadrado va a ser y elevado a la 3 dividido entre 3, ¿ya? Finalmente, evaluamos en nuestros límites de integración, como límite superior el valor de 1 y como límite inferior el valor de 0. Realizando la evaluación ya de nuestros límites, acá directamente, como sabemos que toda esa integral va a ser igual a 1, podemos despejar a qué va a ser igual nuestra variable k, ya que directamente realizando el despeje, decimos que k va a ser igual a 6. Y con ello tendríamos resuelto el inciso número A. En cuanto al inciso B, ¿qué nos pedía? Nos pedía calcular las funciones de densidad marginal de la variable x y de la variable y, ¿ya? Para calcular las funciones de densidad marginal, lo primero que tenemos que hacer es definir el área bajo el cual nosotros vamos a realizar esta integral, ¿ya? Para ello, nosotros nos vamos a apoyar en una gráfica en la cual vamos a denotar los dos rangos, ¿no? Tanto de nuestra variable x como de nuestra variable y. Primeramente, si contemplamos inicialmente a nuestra variable y, ¿qué nos decía el rango? Nuestra variable y nos decía que se movía como intervalo inferior en el valor de 0 y como en intervalo superior el valor de 1. Si nosotros lo representamos en esta gráfica, estaría dada por toda el área de color rojo, ya que dentro de esta área estaríamos denotando que y se encuentra entre 0 y 1, ¿ya? De la misma manera vamos a denotar nuestro segundo rango, en el cual decimos que x como intervalo inferior está dado por 0 y como intervalo superior está dado por la variable y, ¿ya? De la misma manera, si esto lo representamos en la gráfica, va a estar dado por todo el área o por toda la gráfica en que se encuentra de color azul, ya que dentro de esta área estaríamos diciendo que x se encuentra entre 0 y y. La intersección de estos dos rangos nos va a dar el área bajo el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a realizar todos los cálculos que nos está pidiendo dentro de este problema, ¿ya? Esta intersección va a estar dado por esta área de color amarillo, ya que va a ser nuestra área de trabajo. Ahora, primeramente, ¿qué nos estaba pidiendo calcular? La densidad marginal de nuestra variable x. ¿Qué nos decía la fórmula? La fórmula nos decía que si nosotros queríamos calcular la función de densidad marginal de una variable, lo teníamos que integrar respecto de la otra variable. ¿Con qué fin vamos a hacer esto? Con el fin de eliminar todas las variables que queden de nuestra otra variable, que en este caso viene a ser la variable y con ello pongamos en función de nuestra única variable que va a ser la variable x, ¿ya? Entonces realizamos este procedimiento. Partimos primeramente de la función de densidad conjunta, que es 6 multiplicado por 1 menos y como queremos hallar acá la función de densidad marginal de nuestra variable x, nosotros lo vamos a integrar respecto de nuestra otra variable, que viene a ser la variable y, ¿ya? Denme un momentito, voy a habilitar el resaltador para que se entienda de mejor manera, ¿ya? Entonces, como acá nosotros queremos hallar de la variable x, nosotros lo vamos a integrar respecto de nuestra otra variable que viene a ser la variable y, ¿ya? Para determinar los límites bajo el cual nosotros vamos a integrar, nos vamos a ir a la gráfica, ¿ya? Como acá estamos integrando respecto de nuestra variable y, lo primero que vamos a hacer es trazar una recta paralela al eje y, que acá está mi recta trazada, ¿ya? Dentro de esta recta yo voy a ver en qué punto y en qué punto sale dentro de mi gráfica, ¿ya?
Si analizo esta recta, directamente puedo decir que está ingresando en este punto, ¿ya? Como este punto pertenece a la recta cuando y es igual a x, este va a ser mi rango inferior, ¿ya? O es decir, mi límite inferior de mi integración, ¿ya? Entonces, directamente digo que el límite inferior va a estar dado por x, ya que es donde ingresa en la gráfica la recta. Y en cuanto al intervalo superior, nuevamente me fijo en la recta y voy a ver hasta qué punto va a tocar. Acá toca, ¿no? Directamente en la gráfica. Y decimos que este punto pertenece a la recta cuando y es igual a 1. Por lo tanto, mi límite de integración superior va a estar dado por la unidad. Una vez que ya hayamos definido los límites de integración, procedo a integrar. Primeramente digo acá, la integración de 1 directamente va a estar dado por y, la integral de y va a estar dado por y elevado al cuadrado dividido entre 2. Y acá lo último que tenemos que hacer es evaluar entre nuestros límites de integración, ¿no? Que como el límite superior está dado por la unidad y como el límite inferior está dado por la variable x. Evaluamos entre nuestros límites de integración, realizamos la simplificación correspondiente y con ello calculamos la función de densidad marginal de nuestra variable x, que va a ser igual a 3 multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado, ¿ya? Como acá estamos hablando de una función, tenemos que denotar en qué rangos esta función va a tomar este valor, ¿ya? Entonces, para ello decimos que la función de densidad marginal, cuando x se mueva entre 0 y 1, va a tomar esta ecuación. Y va a tomar el valor de 0 en otros casos, ¿ya? Entonces, con esto tendríamos ya denotada nuestra función de densidad marginal para nuestra variable x. De la misma manera vamos a realizar, pero ya contemplando a nuestra variable y, ¿ya? De la misma manera acá decimos, como nosotros queremos hallar la función de densidad marginal de nuestra variable y, la tenemos que integrar respecto de nuestra otra variable que viene a ser la variable x. Como queremos integrar acá respecto de la variable x, tenemos que definir los límites de integración. Para ello nos vamos a trazar una recta paralela al eje X y vamos a ver esta recta en qué punto entra y sale dentro de la gráfica, ¿ya? Nos fijamos, la recta está entrando en este punto, que este punto pertenece a cuando X es igual a 0. Por lo tanto, el límite inferior va a estar dado por el valor de 0. Nuevamente seguimos a la recta y vemos que la recta sale en este punto. Este punto pertenece a esta recta cuando Y es igual a X. Por lo tanto, nuestro límite superior de integración va a estar dado por la variable y. Una vez que ya hayamos definido los límites de integración, tanto el límite superior como el límite inferior, procedemos a integrar. Decimos acá que la integral de esta función va a estar dado por la variable x, evaluamos en nuestros límites de integración, y ya con ello vamos a hallar la función de densidad marginal de nuestra variable y, la cual es igual a 6 multiplicado por y, todo esto multiplicado por 1 menos y, ¿ya? Nuevamente, como es una función, tenemos que denotar en qué rangos esta función va a tomar esta ecuación. Para ello decimos lo siguiente. Cuando y esté, nos fijemos en la gráfica, entre 0 y 1, porque es donde se mueve nuestra gráfica, decimos que la función de densidad marginal de y va a tomar esta ecuación. ¿Y cuándo va a tomar el valor de 0? En otros casos, es decir, fuera de este rango, ¿ya? Con ello estaríamos terminando el inciso B. ¿Qué nos decía el inciso número C? El inciso C nos pedía calcular las funciones de densidad condicional, primeramente de X, dado que ya ha sucedido Y, y la segunda de Y, dado que ya ha sucedido X, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a calcular la primera función de densidad condicional, que nos dice que X, dado que ya ha sucedido Y, ¿ya? Entonces, para calcular esta función de densidad condicional, como sabemos que la condición es que Y ya haya sucedido, sabemos que esta variable Y tiene que estar en el denominador, ¿ya? Esta función de densidad condicional nos dice que va a ser igual en la parte del numerador la función de densidad conjunta y en la parte del denominador la función de densidad marginal, ¿ya?
Como acá ya tenemos los valores que toman cada una de estas funciones, simplemente acá queda reemplazar, ¿ya? En la parte del numerador, la función de densidad conjunta, que es igual a 6 multiplicado por 1 menos y, que es lo que es reemplazado en la parte del numerador. En cuanto a la parte del denominador, acá tenemos ese resultado que viene a ser la función de densidad marginal de la variable y, que es igual a 6 multiplicado por y por 1 menos y. Acá lo último que queda realizar es simplificar y representar nuestra función de densidad condicional, la cual nos dice que es igual a 1 dividido entre y. Nuevamente, como es una función, tenemos que denotar los rangos bajo el cual va a tomar esta función, y nosotros directamente acá decimos que esta función va a tomar este valor cuando x se mueva entre 0 y se mueva entre 0 y 1. Y va a tomar el valor de 0 en otros casos. Y también acá nos estaba pidiendo calcular la función de densidad condicional de y, dado que ya ha sucedido x. Como acá la condición es que ya haya sucedido x, la tenemos que denotar en la parte del denominador, ¿no? Entonces, para calcular esta función de densidad condicional, nos dice que esta función de densidad condicional va a ser igual. En la parte del numerador, la función de densidad conjunta, y en la parte del denominador, la función de densidad marginal de la condicionante, que viene a ser nuestra variable x. Reemplazamos valores, como ya tenemos todas estas funciones, sabemos que la función de densidad conjunta es igual a 6 por 1 menos y, y también acá tenemos la función de densidad marginal de nuestra variable y, que es igual a 3 multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado, ¿ya? Lo que queda acá es simplificar a lo más que se pueda, y con ello tendríamos la función de densidad condicional. Nuevamente, como es una función, tenemos que denotar el rango bajo el cual esta función va a tomar este valor. Y directamente denotando el rango ya tendríamos acá la función de densidad condicional de y, dado que ya ha sucedido x. En cuanto al inciso D, ¿qué nos pedía? Nos pedía encontrar la probabilidad de x, de que x sea menor o igual a 3,5, ¿ya? Para calcular esta probabilidad, como es una probabilidad conjunta, lo que tenemos que hacer básicamente es graficar estas dos condiciones, ¿ya? Entonces, para ello yo voy a partir de mi gráfica inicial, y en esta gráfica lo que voy a hacer es graficar estas dos condiciones. La primera de ellas, que x sea menor o igual a 3/4, que ya denotándolo en la gráfica va a estar dado por todo el área que se encuentra de color rojo, ya que dentro del mismo estoy asegurando de que x es menor o igual a 3/4. En cuanto a nuestra segunda condición, la cual nos dice que y tiene que ser mayor o igual a 1/2, si lo representamos en la gráfica va a estar dado por todo el área de color azul, ya que dentro del mismo estamos asegurando que y va a ser mayor o igual a 1/2. Nuevamente, acá lo que tenemos que hacer es fijar el área bajo el cual nosotros vamos a calcular esta probabilidad, ¿ya? Tenemos que básicamente intersectar estas dos áreas o estas dos condiciones, y mediante la intersección de estas dos condiciones vamos a calcular el área de trabajo, ¿ya? Realizando ya acá en la gráfica la intersección de estas dos áreas con nuestra área inicial, acá directamente podemos decir que el área con el cual vamos a trabajar va a ser el área que está pintada de color rojo, ya que cumple con ambas condiciones. Primeramente, que x sea menor o igual a 3/4, y segundo, que y sea mayor o igual a 1/2, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hallar es básicamente toda esta área, ¿ya? Entonces, para ello nosotros tenemos que integrar. En cuanto a términos de integración, esta gráfica nosotros lo vamos a integrar en dos secciones. ¿Por qué lo vamos a integrar en dos secciones? Que acá yo los he denotado como A1 y A2. Acá inicialmente, para denotar cuántas secciones vamos a integrar esta área, nosotros nos tenemos que fijar en los límites de acotación de las áreas, ¿ya? Entonces, acá vamos a explicar antes por qué estamos denotando en dos secciones, ¿ya? Si nosotros inicialmente contemplamos la primera gráfica que está dado por A1, ¿ya?
Si dibujamos dentro de esta área una región, por ejemplo, acá la región que está pintada de color amarillo, de esta región podemos denotar los límites de acotación, ¿ya? Como límite inferior, ¿cuál va a ser el valor? Va a ser 1/2. Y como límite superior, ¿cuál va a ser el valor? Cuando y tome el valor de 1, ¿ya? ¿Cuándo va a tomar este rango de acotación? En todo el área que está pintado de color rosado, que viene a representar a 1, ¿ya? En toda esta área va a tomar estos rangos de acotación. Como límite inferior, 1/2, y como límite superior, 1. Si nosotros nos vamos a la segunda área, que viene a ser A2, podemos observar en esta segunda área que los límites de acotación cambian, ¿ya? Si acá de la misma manera, lo voy a borrar para que se entienda mejor, redibujamos una segunda región, pero ya contemplando a nuestra área A2, ¿ya? Si nos fijamos en la región, ¿cuáles son los límites de acotación? En el límite inferior está dado por esta recta, que esta recta es cuando y es igual a x. Y como intervalo superior está dado por cuando y es igual a 1, ¿ya? Y acá sabemos que este rango de acotación va a estar dado por todo el área A2, ¿ya? Como los rangos de acotación para A1 y A2 son diferentes, tenemos que realizar la integración, uno para el área A1 y otro para el área A2. Pero como nosotros queremos hallar todo el área que está pintado de color rojo, vamos a realizar la sumatoria, ¿ya? Ya contemplando ello, decimos lo siguiente. Como para calcular la probabilidad conjunta, nos dice que tenemos que realizar la doble integral de la función de densidad. Como sabemos que tenemos que realizar dos integrales, una la vamos a realizar contemplando a la sección A1 y otra la vamos a realizar contemplando a la sección A2, ¿ya? Entonces acá inicialmente vamos a analizar para la primera sección. ¿Qué nos decía la fórmula? Tenemos que partir de la función de densidad conjunta, que acá lo tenemos, ¿no? Es igual a 6 multiplicado por 1 menos y. En cuanto a los rangos de acotación, primeramente vamos a integrar respecto de nuestra variable y. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros nos fijamos en esta sección que viene a ser en esta área A1 y tenemos que ver bajo en qué intervalos se mueve en cuanto al eje Y, ¿ya? En cuanto al eje Y está dado por el intervalo inferior que corresponde a 1/2, y en cuanto al límite superior está dado cuando y es igual a 1. Por lo tanto, el límite inferior va a estar dado por 1/2 y el límite superior va a estar dado por 1, ¿ya? En cuanto al eje X, ¿en qué rango se mueve? Acá directamente podemos ver que como límite inferior está dado por el 0 y como límite superior está dado por 1/2. Así que el límite de integración superior va a estar dado por 1/2 y el límite de integración inferior va a estar dado por el valor de 0. Acá, realizando esta integral, simplemente vamos a hallar esta sección, ¿no? Para la sección A1. Ahora también tenemos que contemplar la segunda sección, que está denotada con A2, ¿ya? Y acá está básicamente esta integral, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos que definir los límites de integración. Ya lo voy a borrar todo lo que hemos anotado para que se note de mejor manera. Si nosotros contemplamos los límites ya, pero contemplando a nuestra segunda área, que viene a ser A2, nos tenemos que fijar en qué límites entra y en qué límites sale, ¿ya? Para ello, inicialmente vamos a integrar respecto de nuestra variable y. Entonces, decimos lo siguiente. ¿En qué punto está entrando respecto de la variable y? Entonces, podemos decir que como queremos integrar respecto de la variable y, que vendría a ser verticalmente, podemos decir que entra en este punto. El punto pertenece a la recta cuando y es igual a x, ¿ya? Así que el límite inferior vendría a ser la variable x, que es lo que he puesto acá. En cuanto al límite superior, acá va a estar dado cuando y es igual a 1, ¿ya? Así que directamente el límite superior va a estar dado por la unidad, ¿ya? Eso sería en cuanto a la variable y. En cuanto a la variable x, esta gráfica, ¿en qué rango se encuentra? En el límite inferior nos dice que es 1/2
Así que el límite inferior va a estar dado por 1/2 y el límite superior está dado por 3/4, que es lo que he puesto por acá, ¿ya? Y de esa manera determinamos lo que viene a ser los límites de integración. Y ya finalmente, como hemos denotado nuestra integral y todos los límites, lo último que queda es integrar. Ya contemplando ello, procedemos a integrar. Primeramente vamos a realizar la integral respecto de nuestra variable y. Decimos que la integral va a estar dado de la siguiente manera. Ya para este primer cuadro, la integral de 1 va a ser y. La integral de y va a ser y elevado al cuadrado dividido entre 2. Y acá lo que tenemos que hacer también es evaluar entre nuestros límites de integración. Como límite superior, el valor de 1, y como límite inferior, el valor de 1/2. De la misma manera vamos a realizar el procedimiento, pero ya contemplando nuestra segunda integral. Realizamos la integración, que va a ser la misma de la primera, va a ser y menos y elevado al cuadrado dividido entre 2. Pero lo único que va a cambiar en nuestra segunda integral van a ser los rangos de integral, ¿no? Que viene a ser como límite superior el valor de 1 y como límite inferior el valor de x, ¿ya? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar nuestra integral entre nuestros límites de integración, que acá yo ya los he evaluado, y ya realizando esta evaluación como tal, finalmente nos queda integrar respecto de nuestra última variable, que viene a ser la variable x, ¿ya? Entonces, acá yo directamente tengo esa integral. Sabemos que acá para esta primera integral, la integral va a estar dado por la variable x. Y de esta segunda integral, ya realizando la simplificación como tal, integrando, va a estar dado por toda esta integral, ¿ya? Y finalmente acá lo que tenemos que hacer es evaluar entre nuestros límites de integración, ¿no? Para el primer caso va a estar dado por 1/2 como límite superior y como límite inferior el valor de 0. Y para nuestro segundo término, el límite superior por 3/4 y el límite inferior por 1/2. Ya evaluando entre nuestros límites de integración y realizando los cálculos correspondientes, vamos a calcular la probabilidad cuando x es menor o igual a 3/4 y y es mayor o igual a 1/2, el cual nos ha dado un valor de 31 dividido entre 64, ¿ya? Y con ello tendríamos resuelto lo que viene a ser el inciso número D. En cuanto al inciso E, en el inciso E nos está pidiendo calcular dos probabilidades condicionales, ¿ya? Primeramente vamos a calcular la primera probabilidad, la cual nos dice que la probabilidad condicional va a estar dado cuando y sea mayor o igual a 3/4, condicionado que x sea igual a 1/2, ¿ya? Nuevamente, para calcular esta probabilidad, lo primero que tenemos que hacer es hallar la función de densidad condicional, ¿ya? Entonces acá ya sabemos cómo se realiza esto, simplemente queda reemplazar valores, ¿no? En la parte del numerador, la función de densidad conjunta, que es igual a 6 multiplicado por 1 menos y, y en la parte del denominador, la función de densidad marginal de nuestra variable x, que viene a ser 3 por 1 menos x elevado al cuadrado. Realizando la simplificación de los valores, vamos a hallar la función de densidad condicional de y, dado que ya ha sucedido x, ¿ya? Una vez que nosotros tengamos nuestra función de densidad condicional, a partir de esta función vamos a calcular la probabilidad, ¿ya? Entonces, para calcular esta probabilidad, lo primero que vamos a hacer es representar lo que nos dice la parte de la condicionante. ¿Qué nos dice? Que x sea igual a 1/2. Como dentro de ello nos está hablando de un punto específico, porque nos dice que x sea igual a 1/2, acá lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar. En vez de x vamos a poner 1/2, ¿no? Que acá directamente, acá teníamos el valor de x, entonces en vez de esta x vamos a denotar lo que nos decía la condición, ¿no? Que x sea igual a 1/2. Ya una vez que tengamos reemplazada la condicionante, vamos a proceder a calcular la probabilidad, pero ya también contemplando la parte del numerador que nos decía que y sea mayor o igual a 3/4. Como en este caso nos está hablando de un rango de valores, es decir, que y sea mayor o igual a 3/4, tenemos que realizar la integración, ¿ya? Entonces, a partir de la función que ya la tenemos acá simplificada, vamos a colocar los rangos de acotación. Ya como acá y nos dice que
como intervalo inferior tenga el valor de 3/4, acá la integración va a ser mi límite inferior, que viene a ser 3/4, que depende de la probabilidad que nos ha pedido, ¿ya? En cuanto al intervalo superior, nos fijamos, la variable y, ¿qué valor tiene como intervalo superior? El valor de 1. Por lo tanto, el límite superior va a estar dado por la unidad. Una vez que nosotros ya hagamos denotado nuestros límites de integración, procedemos a integrar y acá directamente decimos que la integral de esto va a estar dado por, acá tenemos la ecuación, decimos que la integral de 1 va a estar dado por y, la integral de y va a estar dado por y elevado al cuadrado dividido entre 2, y lo último que tenemos que realizar es evaluar entre nuestros límites de integración. Como límite superior, el valor de 1, y como límite inferior, el valor de 3/4. Una vez que nosotros ya hagamos evaluado entre nuestros límites de integración, vamos a calcular esta probabilidad que nos dice que y sea mayor o igual a 3/4, dado que x es igual a 1/2, el cual nos ha dado un valor de 1/4. Ya, entonces con eso tendríamos la primera parte de este inciso. Ahora también vamos a proceder a calcular la segunda parte. ¿Qué nos pedía en esta segunda parte? Nos pedía calcular la probabilidad de que y sea menor o igual a 1/2, dado que x es igual, es menor o igual a 3/4, ¿ya? De la misma manera, lo primero que tenemos que hacer es calcular o partir de lo que viene a ser acá la función, ¿ya? Como nosotros acá estamos trabajando con un caso continuo, tenemos que denotar a qué es igual la función de densidad condicional, ¿ya? Como acá nuestra condicionante es x, ¿qué nos decía la fórmula? En la parte del numerador tenemos que contemplar la función de densidad conjunta, ¿ya? Y en la parte del denominador tenemos que contemplar la función de densidad marginal, ¿ya? Entonces, lo que he hecho acá es reemplazar esas funciones, ¿no? En la parte del numerador, la función conjunta, que es 6 multiplicado por 1 menos y en la parte del denominador, la función de densidad marginal de la variable x, ¿no? Que esta función es igual a 3 multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado, ¿ya? Como acá nos está pidiendo calcular las probabilidades, estas funciones las tenemos que integrar, ¿ya? Entonces, para integrar nosotros nos tenemos que fijar o realizar una integración para el numerador y realizar otra integración para el denominador, ¿ya? En cuanto al numerador, como acá estamos integrando respecto de las dos variables que vienen a ser la variable y y la variable x, lo correcto que tenemos que hacer es básicamente estas dos condiciones que tenemos que cumplir, que x sea menor o igual a 3/4 y y sea menor o igual a 1/2, lo tenemos que graficar y ver el área bajo el cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, para ello voy a, en esta gráfica, graficar estas dos condiciones. La primera de ellas nos dice que x sea menor o igual a 3/4, que viene a ser el área de color rojo. Y también voy a graficar la segunda condición, la cual nos dice que y tiene que ser menor o igual a 1/2, ya que vendría a ser el área de color azul. Ahora, en estas dos áreas o en estas dos condiciones nos tenemos que fijar en su intersección, es decir, en donde coinciden en cuanto a la gráfica, ¿ya? Entonces, directamente podemos ver que estas dos áreas, podríamos decirlo que se intersectan en este triángulo que está pintado de color amarillo, ¿ya? Entonces, esta área que está pintada de color amarillo va a ser el área bajo el cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Que como ya lo había mencionado, depende de las condicionantes, ¿no? Que en este caso es que x sea menor o igual a 3/4 y y sea menor o igual a 1/2. Ahora, de esta gráfica nosotros tenemos que definir los límites de integración, ¿ya? Para ello decimos lo siguiente. Un momentito. Primeramente vamos a integrar respecto de nuestra variable y. Entonces, para ello, si ustedes gustan, como ya les he dicho, pueden trazarse una recta. Ya lo vamos a cambiar de color de un momentito. O sea, pueden trazarse una recta paralela al eje y ver en qué punto entra y en qué punto sale para definir sus límites de integración. Ya acá tengo mi recta paralela al eje
Y me fijo, ¿en qué punto entra? Está entrando en este punto, que este punto pertenece a esta recta cuando y es igual a x. Por lo tanto, mi límite inferior de integración va a estar dado por la variable x, ¿ya? En cuanto a mi límite superior, me fijo en qué punto sale. En este punto, cuando y es igual a 1/2. Así que mi límite superior de integración va a estar dado por 1/2. Que eso sería en cuanto a la variable x. Perdón. En cuanto a la variable x, como ya acá estamos contemplando con la variable y todo esta área, en cuanto al eje x, solamente nos tenemos que fijar en qué rangos está nuestra gráfica, ¿ya? Como nuestra gráfica está entre 0 y 1/2, estos dos valores van a ser nuestros límites de integración. El límite inferior, el valor de 0, y el límite superior, el valor de 1/2, ¿ya? Entonces, acá ya tendríamos definido los límites de integración en cuanto al numerador. Y en cuanto a nuestra integral, que está en la parte del denominador, acá directamente nos tenemos que enfocar en la variable x, ¿ya? Como acá nos dice, nos fijamos en nuestra variable x, que como límite inferior, esta variable x tiene el valor de 0, así que directamente acá ponemos el límite inferior, el valor de 0. En cuanto al límite superior, nosotros queremos que nuestra variable x sea menor o igual a 3/4. Entonces, el límite superior va a estar dado por este valor que viene a ser 3/4, ¿ya? Entonces, ya acá tendríamos también los límites de integración en cuanto a nuestra variable que se encuentra en el denominador, que viene a ser nuestra variable x, ¿ya? Entonces, como acá ya tenemos nuestros límites de integración definidos, y acá lo único que queda es integrar, procedemos a integrar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer inicialmente es integrar la primera integral que se encuentra en el numerador, que esto ya sabemos cómo se realiza. Inicialmente decimos que la integral de 1 va a estar dado por y, la integral de y va a estar dado por y elevado al cuadrado dividido entre 2, y finalmente acá lo tenemos que evaluar entre nuestros límites de integración. Como límite superior, 1/2, y como límite inferior, el valor de 0, ¿ya? También acá tenemos que proceder a integrar, pero la integral que se encuentra en el denominador, de la misma manera como tenemos que integrar respecto de la variable x, ya realizando acá la integral como tal, lo que tenemos que hacer es también evaluar entre nuestros límites de integración, que como límite superior es 3/4, como límite inferior es el valor de 0, ¿ya? Acá yo ya tengo simplificada mi función, pero ya contemplando los límites de integración. Y finalmente, como en la parte del numerador lo teníamos que integrar respecto de las dos variables, lo que nos queda integrar en esta parte es ya, pero respecto de nuestra variable x, ¿ya? Entonces, en esta parte ya tengo la integración como tal, que de 3/8 va a ser x, de x va a ser menos x elevado al cuadrado dividido entre 2, y de x elevado al cuadrado va a ser x elevado a la 3 dividido entre 3. Y finalmente tenemos que evaluar entre nuestros límites de integración, que como límite superior tiene el valor de 1/2, y como límite inferior el valor de 0, ¿ya? Entonces procedemos a evaluar entre estos límites, realizamos la simplificación correspondiente, y con ello calculamos esta probabilidad, ¿no? Acá decimos que la probabilidad de que y sea menor o igual a 1/2, dado que x es igual, menor o igual a 3/4, esta probabilidad va a ser igual a 32 dividido entre 63, ¿ya? Y con esto ya tendríamos resuelto el inciso E. En cuanto al inciso F, ¿qué nos pedía? Nos pedía calcular la esperanza de X, la esperanza de Y, la varianza de X y la varianza de Y. Primeramente vamos a calcular la esperanza de X, ¿ya? Como acá estamos en un caso de variables aleatorias continuas, tenemos que realizar la integral. La integral va a estar dada de la siguiente manera. Va a ser x multiplicado por la función de densidad de nuestra variable x, ¿ya? Reemplazamos esta función. Sabemos que la función como tal es igual a 3 multiplicado por 1 menos x, todo esto elevado al cuadrado. Y lo que acá tenemos que hacer es integrar esta función y evaluar entre nuestros límites de integración, ¿ya? En este caso, evaluando ya entre nuestros límites de integración, sabemos que x se mueve entre 0 y 1, acá lo reemplazamos, y ya con ello vamos a hallar la esperanza de x, que va a ser igual a 1/4.
En cuanto a la variable y, de la misma manera procedemos a integrar. Partimos de la función de densidad marginal de nuestra variable y, que es 6 multiplicado por y por 1 menos y. Y como queremos hallar el valor esperado, lo tenemos que multiplicar por la variable y. De la misma manera, realizamos la integral y evaluamos entre nuestros límites de integración. Y con ello vamos a calcular la esperanza de y, que para este caso va a tomar el valor de 1 medio. También el problema nos pedía hallar la varianza de x, ¿ya? En cuanto a términos de fórmula, sabemos que la varianza de x es igual a la esperanza de x elevado al cuadrado menos la esperanza de x, todo esto elevado al cuadrado, ¿ya? En esta parte nosotros ya sabemos a qué es igual la esperanza de x, ya que lo hemos calculado en la lámina anterior. Así que el único valor que nos faltaría calcular sería la esperanza de x elevado al cuadrado, ¿ya? Sabemos que esta esperanza de x elevado al cuadrado va a ser la integral de x elevado al cuadrado multiplicado por la función de densidad marginal de nuestra variable x, ¿ya? Entonces, acá realizando la integración para esta variable, que acá yo ya lo he reemplazado, tendríamos x elevado al cuadrado multiplicado por la función de densidad marginal, que viene a ser 3 multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado, ¿no? Procedemos a integrar esta parte y le restamos la esperanza de x, que la esperanza de x para el ejercicio es igual a 1/4. Este 1/4 lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿ya? Acá lo que he hecho es realizar la integración como tal, he realizado los cálculos correspondientes y con ello he calculado la varianza de x, la cual me ha dado un resultado de 3 dividido entre 80. En cuanto a la varianza de y, el mismo procedimiento, ¿no? Sabemos que en términos de fórmula, la varianza de y va a ser la esperanza de y elevado al cuadrado menos la esperanza de y elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es esta esperanza de y elevado al cuadrado, como no lo conocemos, lo tenemos que calcular, ya que acá he realizado el cálculo correspondiente, que va a ser una integral, ¿no? Entonces, realizando la integral como tal, y realizando el cálculo correspondiente, y evaluando entre nuestros límites de integración, una vez que nosotros ya hagamos integrado, vamos a calcular la varianza de y, la cual nos da como resultado 1 dividido entre 20, ¿ya? Entonces, con esto ya tendríamos terminado el problema. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio 1. Si no es así, vamos a pasar con la solución del ejercicio número 2, ¿ya? Si alguien quiere participar, puede levantar su manito y por favor puede leer el ejercicio número 2. Ya, ahora sí le vamos a pedir al compañero Marco Antonio si nos puede colaborar con el enunciado del ejercicio número 2. Buenas noches, Adrián. Bueno, el ejercicio 2 dice, sea x y y una variable aleatoria bidimensional con función de densidad conjunta. La función x y y, está. Inciso A, hallar la función de distribución conjunta. Inciso B, hallar las funciones de distribución marginales. Inciso C, obtener las funciones de densidad marginales. Inciso D, son x e y independientes. Inciso E, calcular P de x menor de 1, y menor o igual que 1.5, Px menor o igual que 1, P de x menor o igual que 1.7 sobre y, creo que es menor o igual que 1.5. Ya, perfecto. Gracias, Marco Antonio. ¿Ya? Vamos a proceder con la solución del problema. En cuanto al inciso A, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo hallar la función de distribución conjunta. En la parte de las fórmulas, nosotros decíamos que la función de distribución conjunta también es conocida como distribución de probabilidad acumulativa, ¿ya? Esta función de distribución acumulativa nosotros lo representamos con F mayúscula. Ya eso es lo que nos está pidiendo en el inciso número A. Para calcular la función de distribución conjunta, que es F mayúscula, nosotros tenemos que realizar la doble integral de la función de densidad conjunta, ¿ya? La diferencia para hallar lo que es la función de distribución acumulativa está dada en los límites de integración. ¿Qué nos dicen los límites de integración?
el límite inferior va a estar dado por el menos infinito, que esto va a depender del problema, pero en cuanto al límite superior va a estar dado por las variables, ¿ya? Si nosotros queremos integrar respecto de nuestra variable y, va a estar dado en el límite superior por la variable y si nosotros queremos integrar respecto de nuestra variable x, va a estar dado por la variable x, ¿ya? Entonces procedemos a calcular la función de distribución conjunta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Tenemos que partir de la función de densidad conjunta, que acá ya nos da el problema, es igual a 1/8 multiplicado por x más y. Lo primero que vamos a hacer es integrar respecto de nuestra variable y, pero ustedes también lo pueden realizar respecto de la variable x, que esto no va a influir porque las variables como tal se mueven entre 0 y 2 en ambos casos, así que no va a afectar, ¿ya? Entonces, en este caso, como acá yo ya lo realizo respecto de la variable y, me fijo, ¿no? ¿Qué me decía la fórmula? Como límite inferior va a estar dado por la condición del problema. Entonces, yo me fijo en mi variable y. Mi variable y como límite inferior tiene el valor de 0, así que mi límite inferior va a estar dado por el valor de 0. Pero como en este caso yo quiero calcular la función de distribución acumulada, ¿qué me decía la fórmula? Que el límite superior en todos los casos va a estar dado por la variable, ¿ya? Como en este caso estoy integrando respecto de mi variable y, el límite superior va a estar dado por la variable y, ¿ya? De la misma manera defino los límites de integración, pero en este caso de mi variable x, que nuevamente me fijo, ¿no? Mi variable x como límite inferior tiene el valor de 0, así que mi límite inferior de integración va a estar dado por el valor de 0, y mi límite superior va a estar dado por la variable, que en este caso es la variable x, ¿ya? Una vez ya definido los límites de integración, procedo a integrar. Acá directamente podemos decir que la integral de x respecto de y va a estar dado por y la integral de y va a estar dado por y elevado al cuadrado dividido entre 2, ¿ya? Finalmente acá tenemos que evaluar entre nuestros límites de integración, que viene a ser y como intervalo superior y 0 como intervalo inferior. Acá ya tengo evaluado en mis límites de integración y finalmente tengo que integrar, pero respecto de mi variable x, ¿no? En este primer caso, que es x multiplicado por y, puede decir que la integral va a estar dado por x elevado al cuadrado dividido entre 2 multiplicado por y. Y para este segundo caso va a ser x multiplicado por y elevado al cuadrado dividido entre 2, ¿ya? Finalmente me queda evaluar entre mis límites de integración, como intervalo superior, el valor de 0, y como límite inferior, el valor de 0, ¿ya? Acá lo que he hecho es evaluar entre mis límites de integración. He realizado la simplificación que se pueda realizar acá. Y finalmente, como es una función, tengo que denotar en qué rangos mi función va a tomar ese valor. No, acá directamente digo que cuando x se encuentre entre 0 y 2 y y se encuentre entre 0 y 2 de la misma manera, mi función de distribución acumulada va a tomar esta ecuación, ¿ya? Entonces, con esto tendríamos resuelto el inciso número A. En cuanto al inciso B, ¿qué nos estaba pidiendo calcular? Nos estaba pidiendo obtener las funciones de densidad marginales, ¿ya? Como nos está pidiendo calcular la función de densidad, que es F minúscula, primeramente vamos a partir de la gráfica, porque acá nosotros tenemos que denotar los límites de integración, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos que graficar. Primeramente vamos a partir de esta primera condición que nos decía que x se mueve entre 0 y 2, que vendría a ser todo el área que está pintado de color rojo, ya que dentro del mismo estamos asegurando que x va a estar entre 0 y 2. En cuanto a nuestra segunda condición, que nos dice que y se mueve entre 0 y 2, de la misma manera va a ser el área que está pintado de color azul. La intersección de estas dos áreas nos va a dar el área de trabajo bajo el cual nosotros vamos a obtener las funciones de densidad marginal, ¿ya? A partir de esta gráfica digo lo siguiente. Primeramente voy a calcular la función de densidad marginal de mi variable x. En la parte de las fórmulas decíamos que cuando nosotros queremos calcular la función de densidad, lo tenemos que integrar respecto de nuestra otra variable.
como en este caso quiero calcular para mi variable X, lo voy a integrar respecto de mi otra variable que vendría a ser la variable Y, ¿ya? Entonces, como acá estoy integrando respecto de mi variable Y, trazo una recta paralela al eje Y y veo en qué punto entra y sale dentro de la gráfica, ¿ya? Entonces me fijo, acá está entrando en este punto en el que Y es igual a 0, así que el límite inferior va a estar dado por 0, y la recta está saliendo por este punto cuando Y es igual a 2, así que mi intervalo superior de integración va a estar dado por el valor de 2. Realizo la integral, que acá ya sabemos cómo se realiza este procedimiento. La integral de X va a estar dado por Y la integral de Y va a estar dado por Y elevado al cuadrado dividido entre 2. Y lo último que tengo que realizar es evaluar en mis límites de integración, que viene a ser como intervalo superior el valor de 2 y como intervalo inferior el valor de 0, ¿ya? Una vez que ya tenga evaluada mi función, voy a hallar la función de densidad marginal de mi variable X. ¿Cómo se van a fijar si han hecho de manera correcta? ¿Ya? Como acá yo estoy hallando mi función de densidad marginal para mi variable X, esta función debería estar netamente contemplando a la variable X. Ya no debería haber una variable Y porque es la función de densidad marginal de la variable X, ¿ya? De esa manera ustedes pueden corroborar si han hecho de manera correcta o se han equivocado en algún lugar, ¿ya? Entonces, en esta parte, como nuestra función está netamente, depende de nuestra variable X, nuestra función está realizada de manera correcta, ¿ya? Entonces, como es una función, también tenemos que representar, ¿ya? Entonces, decimos que cuando X se mueva entre 0 y 2, nuestra función de densidad marginal va a tomar esta ecuación. ¿Y cuándo va a tomar el valor de 0? En otros casos, ¿ya? Entonces, con esto ya tendríamos la primera parte. También nos estaba pidiendo calcular la función de densidad marginal, pero ya de nuestra otra variable que viene a ser la variable Y. Nuevamente, como queremos hallar la función de densidad marginal de nuestra variable Y, la tenemos que integrar respecto de la otra variable que viene a ser la variable X. Para definir los límites de integración, voy a trazar una recta paralela al eje X y voy a ver en qué punto entra y en qué punto sale dentro de la gráfica. Me fijo que mi recta como tal entra en el punto cuando X es igual a 0, así que como intervalo inferior voy a tener el valor de 0, y como intervalo superior voy a tener el valor cuando X tome el valor de 2, ya que es lo que he puesto en el límite superior. Realizo la integral y acá directamente digo que la integral de X va a ser X elevado al cuadrado dividido entre 2 y la integral de Y va a ser X multiplicado por Y. Finalmente tengo que evaluar entre mis límites de integración y ya una vez evaluado voy a tener la función de densidad marginal de mi variable Y, que esta función toma el valor de 1/4 multiplicado por 1 más Y. Nuevamente, como es una función, tengo que definir en qué rangos va a tomar esta ecuación. Entonces digo, cuando Y se mueva entre 0 y 2, mi función de densidad marginal va a tomar esta ecuación. Y va a tomar el valor de 0 en otros casos. Y con esto tendríamos el inciso número B. En cuanto al inciso C, ¿qué nos pedía? Hallar las funciones de distribución marginales. Nuevamente, cuando nos dice un problema hallar la función de distribución marginales, nos está pidiendo hallar la función de distribución acumulativa, ¿ya? Entonces, para ello yo voy a calcular la función de distribución marginal primeramente para la variable X, que como estamos hallando la acumulativa va a ser F mayúscula, ¿ya? Entonces, para hallar la función de distribución acumulativa de la variable X, yo tengo que integrar la función de densidad marginal de mi variable X, ¿ya? En cuanto a los límites de integración, el límite inferior va a depender de la variable y el límite superior siempre va a estar dado por la variable. Entonces parto de mi función de densidad marginal de la variable X, que acá tenemos esa función, que es igual a 1/4 por X más 1, y procedo a definir los límites de integración. El límite inferior me tengo que fijar en la variable. Como acá estoy contemplando la variable X como intervalo inferior tiene el valor de 0, así que mi límite inferior va a estar dado por el valor de 0.
En cuanto al límite superior, habíamos dicho que va a estar dado por la variable, que en este caso es la variable x. Procedo a integrar y una vez que ya tenga integrado, evalúo entre mis límites de integración, que vienen a ser x y 0, y ya realizando la simplificación correspondiente, voy a hallar la función de distribución marginal para mi variable x. Nuevamente, como es una función, tenemos que denotar en qué rangos esta función va a tomar este valor. Entonces digo, esta función va a tomar este valor cuando x esté entre 0 y 2, y cuando x esté fuera de este rango, es decir, cuando x sea mayor a 2, la función de distribución acumulada va a tomar la unidad, porque acá estamos hablando de una acumulativa, ¿ya? Eso sería en cuanto a la variable x. En cuanto a la variable y, el mismo procedimiento. Tenemos que partir de la función de densidad marginal de la variable y, que acá tenemos esa función. A partir de esta función tenemos que denotar los límites de integración. Ya nos fijamos en nuestra variable y. Nuestra variable y como intervalo inferior, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 0. Así que el límite inferior va a estar dado por el valor de 0. ¿Ya? En cuanto al límite superior, nuevamente, como estamos hallando la función de distribución acumulada, que es f mayúscula, el límite superior siempre va a estar dado por la variable, que en este caso viene a ser la variable y. Realizamos la integración y evaluamos entre nuestros límites de integración y con ello calculamos la función de distribución marginal de nuestra variable y. Y nuevamente, como es una función, tenemos que denotar bajo qué límites esta función va a tomar esta ecuación. Entonces decimos que cuando y se encuentra entre 0 y 2, la función de distribución marginal de la variable y va a tomar esta ecuación. ¿Y cuándo va a tomar la unidad? Cuando se encuentre fuera de este rango. Más específicamente, cuando y sea mayor a 2. Y con ello tendríamos ya concluido el inciso número C. ¿Qué nos dice el inciso número D? Nos dice, X y Y son independientes, eso es lo que nosotros tenemos que demostrar, ¿ya? Entonces, para ello nos vamos a apoyar en la propiedad de independencia. ¿En qué propiedad? Esta propiedad, la cual nos dice que la función de densidad conjunta, en un caso de independencia, debería ser igual a la multiplicación de las funciones de densidad marginales de cada una de las variables, ¿ya? Entonces, como nosotros ya tenemos la función de densidad conjunta y también tenemos las funciones de densidad marginales, reemplazamos valores y tenemos que verificar si se da o no la igualdad, ¿ya? Acá realizando los cálculos correspondientes, se puede evidenciar que no se da la igualdad, ya que este término no es igual a este segundo término. Como no se cumple directamente, ya decimos que estas dos variables no son independientes porque no se cumple con la propiedad de independencia. Finalmente, realizamos el inciso número E. ¿Qué nos pedía en el inciso número E? Nos pedía calcular 3 probabilidades, ¿ya? La primera probabilidad nos decía que X sea menor a 1 y Y sea menor o igual a 1.5, ya que es lo primero que vamos a realizar. En las fórmulas nos decía que para calcular la probabilidad conjunta, tenemos que realizar la doble integral de la función de densidad conjunta, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a realizar. Parto acá de la función de densidad conjunta, que acá tenemos ese valor, y ahora lo que tengo que hacer es integrar respecto de cada una de las variables, ¿ya? Acá primero yo voy a integrar respecto de mi variable y, pero ustedes también acá lo pueden hacer respecto de la variable x, que no va a afectar en nada, ¿ya? En cuanto a mi variable y, me fijo, mi variable y como intervalo inferior tiene el valor de 0, entonces acá el límite inferior va a estar dado por el valor de 0. En cuanto al límite superior, tiene que estar dado por la condición, que nos decía acá que y sea menor o igual a 1.5. Así que el límite superior va a estar dado por este valor que viene a ser 1.5. Y seguidamente definimos también los límites de integración, pero de nuestra variable x. En cuanto a la variable x, nos fijamos, la variable x como intervalo inferior tiene el valor de 0, que va a ser el límite inferior. Y en cuanto al límite superior, nos tenemos que fijar en la condición. ¿Qué nos está pidiendo acá? Nos está pidiendo que x sea menor o igual a 1.
Como acá nos está pidiendo que sea menor o igual a 1, el límite superior va a estar dado por la unidad. Y finalmente acá lo que tenemos que hacer es integrar. Acá lo que he hecho es primeramente integrar respecto de mi variable y, he evaluado entre mis límites de integración. Ya posterior a ello he integrado respecto de mi variable x. Y una vez que ya tenía integrado respecto de mi variable x, he finalmente evaluado entre mis límites de integración. Realizando los cálculos correspondientes, he calculado la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 y y sea menor o igual a 1.5, el cual me ha dado un resultado de 15 dividido entre 64. Y ya con esto tendríamos la primera parte del inciso E. ¿Qué me decía la segunda parte? La segunda parte me decía calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, ¿ya? Como acá me está pidiendo calcular la probabilidad en la cual simplemente contempla mi variable x, nosotros podemos partir de esta ecuación en la cual contemplamos ambas variables, o para facilitar el cálculo, partir de la función de densidad marginal de nuestra variable x, ¿ya? ¿Qué es lo que he realizado acá? Por cualquiera de estos dos pasos, ya sea por este o por este, deberían de obtener el mismo resultado, ¿ya? Como en este caso acá estamos contemplando una sola variable, no viene al caso realizarlo de manera conjunta, sino simplemente contemplando la función de densidad correspondiente a la variable x, ¿ya? Que es lo que he realizado acá. Entonces, parto de la función de densidad marginal de la variable x, que es igual a 1/4 multiplicado por x más 1. Y acá lo que voy a hacer es definir mis límites de integración. Me fijo en la variable x. La variable x como intervalo inferior tiene el valor de 0, así que pongo el valor de 0. En cuanto al límite superior, me tengo que fijar en la condición. Yo quiero hallar la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Entonces, el límite superior va a estar dado por la unidad. Y acá lo último que queda es simplemente integrar. Acá ya sabemos la integral. Acá primeramente contemplamos a la variable x, que su integral va a estar dado por x elevado al cuadrado dividido entre 2. Y la integral de 1 va a estar dado por x. Acá tenemos que evaluar entre nuestros límites de integración, que es 1 y 0. Y realizando el cálculo correspondiente, vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, la cual nos da como resultado 3/8. Y finalmente, la tercera parte que nos pedía calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 1.7, dado que y es menor o igual a 1.5. Como en esta segunda parte nos está pidiendo calcular una probabilidad condicional, nos vamos a partir de la función de densidad condicional. ¿Qué nos decía la función de densidad condicional? En la parte del numerador contemplamos la función de densidad conjunta y en la parte del denominador la función de densidad marginal de nuestra condición, que viene a ser la variable y. ¿Ya? Entonces, a partir de ello voy a hallar las probabilidades. Ya acá tengo esa función. Vamos a borrar y voy a proceder a reemplazar. ¿Qué me decía la función de densidad condicional? Me decía que en la parte del numerador tengo que contemplar la función de densidad conjunta, la cual es igual a 1/8 por x más y, que es lo que he reemplazado por acá. En cuanto a la parte del denominador, me dice que tengo que reemplazar la función de densidad marginal de la variable y, que esta variable y como función tiene 1/4 multiplicado por 1 más y. Como acá yo quiero hallar una probabilidad, tengo que definir los límites de integración. ¿Ya? Entonces, en la parte del numerador, yo estoy contemplando una función de densidad conjunta. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo que definir dos límites de integración. Una para mi variable y otra para mi variable x. ¿Ya? Entonces, para ello, yo inicialmente voy a definir el límite de integración para mi variable y. Entonces, me fijo en mi variable y. Mi variable y como límite inferior tiene el valor de 0. Reemplazo ese valor. En cuanto al límite superior, va a estar dado por la condición. Nosotros ¿qué queremos probar? Que y sea menor o igual a 1.5. Entonces, este valor va a ser el límite superior. Y finalmente tenemos que definir los límites de integración, pero de mi variable x. En cuanto al límite inferior, me fijo en la variable x. ¿Qué valor tiene en el límite inferior? El valor de 0, que va a ser mi límite inferior. Y en cuanto a mi límite superior, yo quiero probar que x sea menor o igual
a 1.7, que va a ser el límite superior. ¿Ya? Eso sería en cuanto a la parte del numerador. En cuanto a la parte del denominador, lo mismo, ¿no? Como estamos integrando respecto de nuestra variable y, nos fijamos en nuestra variable y. Nuestra variable y como límite inferior tiene el valor de 0, así que ponemos el valor de 0. En cuanto al límite superior, está a probar que y sea menor o igual a 1.5, ponemos ese valor. Y acá lo que queda simplemente es integrar. Ya, entonces acá primero integrado respecto, en ambos casos, respecto de la variable y, evaluado entre los límites de integración. Y finalmente en la parte del numerador, he integrado respecto de mi variable x. Y de la misma manera, he evaluado entre mis límites de integración y ya realizando los cálculos correspondientes, he calculado la probabilidad de que x sea menor o igual a 1.7, dado que y es menor o igual a 1.5, que me ha dado un resultado de 0,777. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio número 2. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no es así, vamos a pasar con el último ejercicio, que bueno, si alguien quiere participar, lo puede realizar en la parte inferior de la reunión. No tienen esa opción para levantar la manita. Ya. Como no tenemos a nadie que quiere participar, yo voy a leer el último ejercicio, el cual nos dice lo siguiente, ¿ya? La función de distribución asociada a un fenómeno de la naturaleza es, y acá nos da la función de distribución acumulativa, ¿ya? ¿Qué nos dice? Acá nos dice que la función de distribución acumulativa va a tomar esta función que nos da, que es 1 menos e elevado a la menos x multiplicado por 1 menos e elevado a la menos y nos dice que va a tomar esta función cuando x sea mayor a 0 y cuando y sea mayor a 0. ¿Cuándo va a tomar el valor de 0? En otros casos. Nos está pidiendo calcular 5 incisos. En el inciso A, la función de densidad. En el inciso B, las funciones de densidad marginales de x y y. Y en el inciso C nos está preguntando si x y y son independientes. En cuanto al inciso D, nos está pidiendo hallar las funciones de densidad condicionadas. Y finalmente en el inciso E, calcular el coeficiente de correlación. ¿Ya? Entonces partimos del cálculo del inciso número A, que nos estaba pidiendo calcular la función de densidad conjunta. ¿Ya? Como dentro del problema nos está dando la función de distribución acumulativa, a partir de esta función nosotros tenemos que calcular la función de densidad conjunta. ¿Ya? Como nosotros para calcular la función de distribución hemos realizado lo que viene a ser la integral, tenemos que realizar el paso contrario para calcular la función de densidad conjunta, ya que el paso contrario viene a ser la derivación, ¿ya? Procedemos a derivar, ¿ya? Entonces, para calcular la función de densidad conjunta, como ya la había mencionado, tenemos que derivar la función de distribución conjunta respecto de nuestras dos variables, ¿ya? Respecto de la variable x y respecto de la variable y, ¿ya? Entonces, acá lo que he hecho es primeramente derivar respecto de mi variable y, ¿ya? Sabemos que la derivada de esta función va a ser acá, primeramente respecto de nuestra variable y, esto sería una constante, lo copiamos. La derivada de una constante va a ser igual a 0, multiplicado por la derivada de e elevado a la menos y, que este valor o la integral de e elevado a la menos y va a ser e elevado a la menos y, multiplicado por la derivada, del exponente, que viene a ser menos y, que su derivada sería menos 1, ¿no? En este caso acá lo he representado con el signo negativo. Acá finalmente lo que queda es también derivar, pero respecto ya de nuestra segunda variable, que viene a ser la variable x, ¿ya? Entonces procedo a derivar. La derivada de 1 va a ser 0. La derivada de e elevado a la menos x va a ser e elevado a la menos x. Y finalmente tenemos que derivar lo que se encuentra en el exponente, que vendría a ser menos x, que su derivada sería menos 1, que lo he representado acá. Y finalmente copiamos esto, que vendría a ser una constante, que es e elevado a la menos y. Y acá, realizando la simplificación y los cálculos correspondientes, decimos que la función de densidad conjunta va a ser igual a e elevado a la menos
X más Y, ¿ya? Entonces, como ya, acá ya tenemos la función de densidad conjunta. Como sabemos que es una función, tenemos que representar en qué valores o en qué rangos va a tomar esta función. Y acá decimos que cuando X sea mayor a 0 y Y sea mayor a 0, la función de densidad conjunta va a tomar este valor. Va a tomar el valor de 0 en otros casos, ¿ya? Y bueno, ya con ello tendríamos esa parte. En cuanto al inciso B, que nos pedía hallar las funciones de densidad marginales. Esto ya lo hemos visto cómo se realiza. Tenemos que partir de la función de densidad conjunta, que como ya lo hemos calculado en el inciso anterior, vamos a proceder a calcular. ¿Ya? Entonces lo que he hecho acá es integrar, ¿no? Como queremos hallar para X, lo tenemos que integrar respecto de la otra variable. Y acá lo que hemos hecho es acá definir los límites de integración. Ya como estamos hallando la función de densidad marginal de X, nos tenemos que fijar en qué rango se mueve X, ya que acá nos dice que como límite inferior está dado por el valor de 0 y como límite superior está dado por el infinito. Ya, entonces realizamos acá esta integración y con ello vamos a calcular la función de densidad marginal de la variable X, que viene a ser e elevado a la menos X. Nuevamente, como es una función, tenemos que denotar en qué rangos va a tomar esta función este valor y decimos directamente que cuando X sea mayor, la función de densidad marginal va a tomar esta ecuación. De la misma manera hallamos la función de densidad marginal, pero ya contemplando nuestra variable Y. Entonces, para ello partimos de la función de densidad conjunta y definimos los límites de integración. Como Y en el intervalo inferior se mueve en el valor de 0 y como límite superior el valor de infinito, integramos bajo estos dos límites de integración. Ya, entonces acá lo que ya tengo es la integración como tal de esta ecuación. Y también lo que he hecho acá es evaluar entre nuestros límites de integración. Y como es una función, la respuesta como tal la tengo que denotar en qué rangos de valores va a tomar la función esta ecuación, ¿no? Entonces digo, cuando Y sea mayor a 0, la función de densidad marginal de la variable Y va a ser igual a 1 dividido entre E elevado a la Y. Y va a tomar el valor de 0 cuando se encuentre fuera de este rango, ¿ya? Y con eso tenemos el inciso número B. En cuanto al inciso C, que nos pide demostrar o verificar si son X y Y independientes, reemplazo valores, ¿no? Entonces acá nos vamos a apoyar en esta propiedad, la cual nos dice que si se llega a demostrar que la función de densidad conjunta es igual a la multiplicación de las funciones de densidad marginales, estaríamos en un caso de independencia. Como ya tenemos todas las funciones, la función de densidad conjunta, las funciones de densidad marginales, reemplazamos valores y con ello ya realizando una pequeña simplificación, podemos ver que se cumple la igualdad. Como se cumple la igualdad, podemos decir que X y Y son independientes, ¿ya? Ya con ello tendríamos el inciso número C. Pero como en esta parte nosotros hemos llegado a demostrar que estamos en un caso de independencia, también nosotros sabemos que cuando estamos en un caso de independencia, se debería de cumplir lo siguiente, que primero la covarianza de X y Y sea igual a 0 y que el coeficiente de correlación sea igual a 0, ¿ya? Esto lo vamos a ir verificando en los demás incisos que nos pedían calcular el coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, para ello nos vamos a ir ya al inciso D, que nos está pidiendo calcular las funciones de densidad condicionales. Que acá, como la fórmula lo dice, simplemente queda reemplazar, ¿no? Acá la función de densidad condicional de X, dado que ya ha sucedido Y, en la parte del numerador va a contemplar la función de densidad conjunta, que acá tenemos ese valor, y en la parte del denominador la función de densidad marginal de nuestra condicionante, que viene a ser la variable Y, la cual es igual a E elevado a la menos Y. Realizando la simplificación, decimos que la función de densidad condicional de X, dado que ya ha sucedido Y, va a ser igual a E elevado a la menos X, ¿ya? A partir de esta respuesta, nosotros también podríamos verificar otra propiedad de la independencia, ¿ya? Más específicamente esta propiedad. ¿Qué nos decía esta propiedad? Nos decía que cuando estábamos en un caso de independencia, se tenía que cumplir esta propiedad que nos dice que la función de densidad condicional
debería ser igual a la función de densidad marginal de la variable que se encuentra en el numerador, que en este caso viene a ser la variable x, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho acá es hallar la función de densidad condicional, la cual nos ha dado un valor de e elevado a la menos x. Este valor debería ser igual a la función de densidad marginal de la variable x, que ese valor lo tenemos en la parte izquierda, que es igual a e elevado a la menos x. Que si realizamos la comparación, se estaría dando la igualdad, y con esta propiedad también estaríamos demostrando la propiedad de independencia, ¿no? Y finalmente, como nos está pidiendo las densidades condicionales, también tenemos que hallar la función de densidad condicional de y, dado que ya ha sucedido x, que va a ser el mismo procedimiento, ¿no? En la parte del numerador contemplamos la función de densidad conjunta y en la parte del denominador la función de densidad marginal de la condicionante, que viene a ser la variable x. Realizando la simplificación, denotamos que la función de densidad condicional de y, dado que ya ha sucedido x, va a ser e elevado a la menos y. Que bueno, de la misma manera, al ser independientes, podríamos verificar la condición como tal, ¿no? Que la función de densidad condicional de y, dado que ya ha sucedido x, debería ser igual a la función de densidad marginal de y, ya que acá ustedes se pueden verificar que efectivamente se da la igualdad. Ahora, en cuanto al inciso E, que nos está pidiendo calcular el coeficiente de correlación, ¿ya? El coeficiente de correlación en términos de fórmulas es la covarianza en la parte del numerador y en la parte del denominador la raíz de la varianza de x multiplicado por la varianza de y. Entonces, para calcular este coeficiente de correlación, nosotros necesitamos tres datos. Uno, la covarianza, otro, la varianza de x y otro, la varianza de y. Entonces, el primer paso que vamos a realizar va a ser calcular la covarianza. Para calcular la covarianza sabemos que la misma es igual a la esperanza de x por y menos la esperanza de x multiplicado por la esperanza de y. Acá lo que he hecho inicialmente es calcular la esperanza de x, ya que vendría a ser el momento 1, 0. Lo que hacemos acá es definir nuestros límites de integración. Nos fijamos en la variable x. Nuestra variable x tiene como límite inferior el valor de 0 y como límite superior el infinito. Y como queremos hallar la esperanza, va a estar dado entre x multiplicado por e elevado a la menos x. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer acá es básicamente integrar. Para integrar esta ecuación, lo que yo voy a hacer es apoyarme en lo que viene a ser la función gamma, ¿ya? Esta función como tal la voy a aproximar a la función gamma y mediante ello voy a realizar la integración inmediata, ¿ya? Entonces, partiendo de esto, lo primero que voy a hacer es mi función como tal la voy a asemejar a la función gamma. Entonces ya lo que voy a hacer es realizar un pequeño cambio de variable y para ello me voy a fijar en el exponente que tiene la variable e, ¿ya? Como acá la variable e tiene como exponente menos x, este x va a ser mi cambio de variable, que va a ser, lo tengo que cambiar por la variable t. Ya definido esto, digo que mi cambio de variable va a ser dado que x sea igual a t. Como estoy realizando un cambio de variable, tengo que derivar, va a ser el diferencial de x, va a ser igual al diferencial de t. Realizo el cambio de variable correspondiente y apoyándome en la función gamma, digo que la integral inmediata va a ser el exponente que tiene mi variable t. Si me fijo, ¿no? Acá mi variable t tiene como exponente la variable n. Entonces, toda esta integral va a ser n factorial. Ya, entonces me fijo dentro de mi ecuación. La variable t tiene como exponente el valor de 1. Así que toda esta integral va a ser 1 factorial, de acuerdo a la función gamma. Y con ello digo que la esperanza de x va a ser igual a 1. De la misma manera tengo que hallar la esperanza de y. Procedo a realizar el cambio de variable, para que el cambio de variable para esta ecuación va a estar dado que y sea igual a t. Realizo el cambio de variable como tal y apoyándome en la función gamma, digo directamente que toda esta integral va a estar dado por el exponente de mi variable t, que viene a ser el valor de 1, va a estar dado por 1 factorial. Que este 1 factorial directamente es igual a la unidad, ¿no? Es decir, que la esperanza de y va a ser igual a 1. También acá lo que tengo que hacer es calcular la esperanza de x y y.
Ya, nuevamente para calcular esta esperanza de X y Y, tengo que multiplicar X por Y por la función de densidad conjunta. Y acá tengo que definir los límites de integración. Ya, los límites de integración en ambos casos van a estar dados por 0 y en cuanto al límite superior por el infinito. Primeramente voy a integrar este primer integral que está de color amarillo. Ya realizando la integral, como quiero integrar respecto de Y, las variables que corresponden a la variable X van a salir fuera de esta integral. Realizo la integral correspondiente. Y como toda esta integral es igual a la integral de la esperanza de X, yo directamente puedo decir que todo esto va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces emplazo que todo esto va a ser igual a 1. Y nuevamente acá tengo que realizar esta última integral, que es X multiplicado por Y elevado a la menos X por el diferencial de X. Como esta integral nuevamente es igual a la integral de la función de densidad marginal de la variable X, directamente reemplazo el valor que he obtenido, que acá yo he hallado que la función de densidad marginal de X era igual a 1, ¿ya? Entonces acá ya contemplando ello, puedo decir que la esperanza de XY va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces acá, perdón, en esta parte estamos mal, es igual a la esperanza de X, ¿ya? En este caso es igual a la esperanza de Y, no es a la función. Ya lo vamos a corregir. Ya contemplando ello, acá tenemos, ¿no? La esperanza de X es igual a 1, por ello acá le he reemplazado el valor de 1, y acá la esperanza de Y es igual a 1, que de la misma manera acá ya hemos hallado en la lámina anterior, ¿ya? Entonces con ello puedo decir que la esperanza de XY va a ser igual a 1. Y ya con esto podemos calcular lo que viene a ser la covarianza, ¿ya? Entonces, para calcular la covarianza yo necesitaba la esperanza de XY, la esperanza de X y la esperanza de Y. Como acá ya he calculado esos tres valores, reemplazando voy a calcular la covarianza, que va a tomar el valor de 0, ¿ya? Entonces ya tendría mi primer resultado que viene a ser la covarianza. También tengo que hallar la varianza de X y la varianza de Y. Pero si ustedes se fijan, como la covarianza es igual a 0, directamente el coeficiente de correlación va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces no tendría mucho caso calcular la varianza de X y la varianza de Y, pero a modo de practicar lo vamos a realizar el cálculo, ¿ya? Entonces acá tenemos las fórmulas denotadas tanto de la varianza de X como de la varianza de Y. A partir de estas fórmulas lo que voy a proceder a realizar es calcular estas varianzas, ¿ya? Si volvemos a la lámina anterior, para calcular la varianza yo necesito la esperanza de X elevado al cuadrado y la esperanza de Y elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, para ello voy a calcular la esperanza de X elevado al cuadrado y sé que para calcular esta esperanza tengo que elevar X elevado al cuadrado de la función de densidad marginal de mi variable X, ¿ya? Entonces, acá ya lo que tengo que integrar es básicamente toda esta función. Y también acá por las condiciones del problema, yo nuevamente me voy a apoyar en la integración por la función gamma, ¿ya? Nuevamente para integrar por la función gamma tengo que realizar un cambio de variable y aproximarme a la función gamma, ¿ya? El cambio de variable como tal viene dado por el exponente que tiene la variable E. En este caso, el cambio de variable va a venir dada por X que sea igual a T. Realizo el cambio de variable como tal y acá apoyándome en la función gamma, digo que la integral de todo esto va a ser el exponente de mi variable t, que en este caso es el valor de 2. Entonces, toda esta integral va a ser igual a 2 factorial. Como ya tengo acá la esperanza de x elevado al cuadrado, también tengo que hallar la esperanza de y elevado al cuadrado, que va a ser el mismo procedimiento que he realizado con mi variable x, ¿ya? Que bueno, ya realizando los cálculos correspondientes, digo que la esperanza de y elevado al cuadrado va a ser igual a 2. Como ya tengo ambas esperanzas de x elevado al cuadrado y de y elevado al cuadrado, ahora sí puedo calcular lo que viene a ser la varianza, que simplemente acá queda reemplazar valores, ¿no? Para el caso de la variable x, que viene a ser la esperanza de x elevado al cuadrado, que acá tenemos ese valor que es igual a 2, reemplazamos ese valor. Y acá en el segundo término tenemos que reemplazar la esperanza de x, que acá tenemos ese valor que es igual a 1. Entonces sería 1 elevado al cuadrado. Realizando el cálculo correspondiente decimos que la varianza de x va a ser igual a 1. En cuanto a la varianza de y, de la misma manera tenemos que reemplazar valores. ¿Qué valores? Primeramente la esperanza de y elevado al cuadrado,
que es igual a 2, menos la esperanza de y, que es igual a 1. Este valor lo tenemos que elevar al cuadrado, que viene a ser 1 elevado al cuadrado. Y ya con ello calculamos la varianza de y, que va a ser igual a la unidad. Y ya con estos valores, ahora sí podemos calcular lo que viene a ser el coeficiente de correlación, que bueno, ya reemplazando los valores, decimos que nuestro coeficiente de correlación va a ser igual a 0. Podemos realizar una interpretación de este coeficiente de correlación. Nos fijamos en la interpretación. ¿Qué nos decía cuando R es igual a 0, que viene a ser el coeficiente de correlación? Nos decía que cuando R era igual a 0, directamente estábamos en un caso de incorrelación. Entonces, a modo de dar respuesta, ustedes podrían decir que X y Y tienen como coeficiente de correlación, es decir, que están incorreladas. Y ya con ello estaríamos terminando el problema y también la Y. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a cualquier ejercicio que hayamos realizado. Si no es así, aquí estaríamos terminando la clase de hoy, que con ello ya estaríamos terminando lo que viene a ser el primer tema, que pertenece a variables aleatorias multidimensionales. Ya, si no tienen ninguna duda más, la voy a terminar en un momentito. Vamos a detener la grabación.